antes de ayudar a otros, primero nos ayudamos a nosotros, porque no Ujú, podemos dar, from an empty cup, no podemos dar desde una taza exacto. vacía. El líder, por ejemplo, no es decir hago esto o haz el otro, es primero tú lo eres, primero tú, si antes de guiar a alguien, primero tú te conviertes en eso y después puedes Thank you to our season sponsor, Mary's Alfajores. They are melt in your mouth sweet treats. Alfajores are a South American traditional cultural pastry treat filled with manjar, a thick, creamy caramel made from milk and sugar spread, sandwiched by two delicious, soft, and delicate cookies that in combination melt in your mouth. If you're looking to impress with some cultural variety in your dessert tray, reach out to Mary's Alfajores as they service the Westchester, Fairfield County area and are readily available for catered events. You can reach Mary's Alfajores on Instagram at Mary's Alfajores. Mary's Alfajores, crafted with love, inspired by tradition. Hi everyone, I am Esther, and welcome to the From the Ground Up with Esther podcast, a podcast about growth, resilience, faith, and building a life with intention. This space is for anyone who's starting over, rebuilding, or taking the next step, one story and one lesson at a time. Let's get into the conversation. Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de From the Ground Up with Esther o Desde los Cimientos en español. Espero que estén teniendo un bonito mes de abril, ya estamos en la primavera y todo está muy lindo y asimismo vamos conociendo personas, trayendo conversaciones que nos edifican, que nos ayudan a crecer y me gusta introducir a personas que siguen siendo inspiración para mi vida y también para la tuya. Y tengo el gusto de estar en esta vez con nuestra amiga Ujú. Ana Cristina Gordillo. ¿Cómo has estado? Ay, muy bien, muchísimas gracias, gracias. Es para mí un honor estar aquí contigo. No, me encanta estar contigo porque estoy viendo lo que estás haciendo. Eres también una emprendedora, una persona que está ayudando a otros con su trabajo. Y me gustaría que mi audiencia, los que ven este video, pues puedan aprender un poquito más de ti, lo que tú estás haciendo. Me enteré de que tienes un pequeño negocio también que viene viene bien relacionado a lo que es este podcast porque es desde la raíz. En inglés se llama From the Ground Up, pero en español sería desde los cimientos, ¿verdad? Me Y encanta. desde los cimientos en nuestra vida es todo, es desde que crecemos, como en lo que creemos, cómo hemos crecido desde niños, nuestra base, y lo que tú haces se relaciona con eso, porque tú te enfocas en trabajar con niños, ¿cierto? Sí, definitivamente. Niños y adultos también, y aparte del niño interior del adulto. O el niño interior, o como, explícame un poquito de eso, porque para que sepan un poquito más de Cristina, ella es emprendedora y educadora enfocada en el desarrollo emocional infantil, coach certificada por John Maxwell Team y fundadora de The Magic Box for Children. También tiene un podcast y es líder de pensamiento e inteligencia emocional para niños. Así que cuéntanos un poquito de esos proyectos que tienes. Gracias. Voy a empezar, más que nada, más allá del proyecto, quiero empezar con el propósito, porque es Ujú, algo que me encanta mencionarlo. Para mí no solamente es el hecho de emprender, es el hecho de emprender con propósito, con un propósito que va más allá de mí y más allá de mis futuras generaciones. ujú, Y todo esto comenzó porque hubo un momento en mi vida en donde me di cuenta que las herramientas emocionales nos hacen falta y muchas personas como yo aprendemos todo esto hasta que llegamos a nuestros 30, 40, 50 y nos quedamos así como que, ¿por qué esto faltó en nuestra educación? Y no estoy hablando desde un lugar de o estamos juzgando a nuestros padres, nuestros cuidadores o las personas que nos educaron. Absolutamente no. Estoy hablando básicamente del sistema educativo, que esto literalmente no está en las escuelas y nosotros, los millennials, somos realmente la primera generación en trabajar a profundidad estos temas de desarrollo personal, de romper el ciclo, de inteligencia emocional, si lo quieres llamar así. Entonces, básicamente el propósito de The Magic Box for Children es darle a los niños todas las herramientas emocionales que a mí me hubiera encantado tener un día. Y
el propósito del podcast, que es Speaking in the Voice of Children, es literalmente hablar en la voz de los niños. Qué lindo. No, eso es un trabajo muy bonito y muy importante, ¿verdad? Porque como tú dices, ya estamos adultos y hay muchas cosas que nos han enseñado antes y que ahora desde adultos nos toca tomar decisiones por nosotros mismos y aprender de nosotros mismos al mismo tiempo. Y me gustaría hacerte una pregunta relacionada a esto. Cuéntame, ¿quién era Cristina antes de construir todo esto? Uy, me encanta, qué profunda pregunta. Uf, am, Ana Cristina ha tenido muchas versiones, de hecho, y una de las que recuerdo mucho, incluso yo las nombro, a cada versión de mí la nombro, y una de ellas era Anita. Cuando yo era Ujú, pequeña me llamaban Anita, y es esta versión que creció con miedo a utilizar su voz, con miedo a levantar la mano y preguntar, con miedo al qué dirán las personas de mí, con miedo, con muchas inseguridades, desde ni siquiera sé qué ropa ponerme, no me siento ujú, bien, con este miedo de ir a un lugar y si algo te incomoda, mejor cállate para que no causes problemas o este tipo de cosas, ¿no? Que escuchamos a veces en nuestras familias o incluso los educadores, es como que: "Ay, mejor no digas nada, mejor cállate". Entonces, esa es una de mis versiones anteriores, que mm. realmente es a la que más le atribuyo, y le agradezco más que nada, la creación de este proyecto de Magic Box for Children. Wow, sí, eso creo que todos podemos identificar con eso, ¿verdad? Porque como tú dices, viene desde la niñez y ahora desde adulta te das cuenta, que esta versión de mí, ¿por qué era así? Y es donde podemos crecer y seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en nuestra vida. Y mi segunda pregunta iba a ser en eso, relacionada con eso. ¿Cuál fue el momento en que te hizo decir, tengo que crear algo para niños? Mira, realmente no tengo un momento específico, sí tengo un momento en donde tuve un breakthrough y me di cuenta como, wow, esto es algo que se puede aprender en la infancia, pero para mí fue como la colección, fue como armar el rompecabezas, ¿no? Yo tengo esta creencia de que toda la vida estamos siendo guiadas y guiados por Dios, nuestro creador, y toda la vida conocemos a las personas correctas y en el lugar correcto. Entonces, cuando llega este punto en mi vida en donde yo estaba en un evento de Tony Robbins en persona y de pronto me di cuenta y dije, wow, o sea, estaba total metida en el evento de desarrollo personal y me doy cuenta y digo, todo esto me hubiera encantado conocerlo antes, me hubiera encantado tener estas Mm. herramientas, me hubiera encantado saber, me hubiera encantado saber tantas cosas y de pronto le pregunto a mis amigos con los que estaba, y les pregunto: "Oye, ¿cuánto tiempo te tardó, conocer esto o aprender el otro?", ¿no? Y me dicen: "No, me tardó", yo estaba en mis veintes en ese momento, como 28 años, y yo así de: "Ah, me tardó 28 años entender esto". Y no, que a mí me tardó 35, a mí me tardó 40, me tardó 50, y ahí fue el momento donde tuve un breakthrough y dije: "Ah, es que esto no puede pasar", o sea, yo definitivamente no quiero esto, no quiero esto. Si algún día tengo hijos, no quiero que mis hijos no tengan estas herramientas, ni mis sobrinos, ni tus hijos, ni los Mm, hijos de tus hijos, ¿no? Entonces, ujú, fue como ese momento de breakthrough, de darme cuenta que realmente esto lo pudimos haber aprendido hace mucho tiempo. Y como te digo, también en ese momento me di cuenta que todos los puntos se unen en retrospectiva. O sea, toda la vida siempre me han encantado los niños, siempre he tenido como esta, mi mamá lo llama como esa miel con los niños, ¿no? Como cuando tú vas a un lugar y ujú. todos los niños se te acercan y así, y a mí me encantan, la verdad. Entonces, fue como te digo, armando el rompecabezas, me doy cuenta que toda la vida había sido guiada a este que era mi propósito de vida, y Ujú, y ahí fue donde lo descubrí. Qué lindo. Y lo bueno de ahora, ¿verdad? Es porque gracias a las redes sociales y comunidad, pues conocer personas que te pueden ayudar a ese camino, porque antes quizás vivíamos en más ignorancia de estos temas. Quizás nuestros padres, personas más adultas no tenían esas herramientas que ahora nosotros tenemos y que nos ayudan a poder ayudar a otras personas. En este caso, como dices, estabas en esa conferencia y te diste cuenta.
de que podías usar estas herramientas para ayudar a otros, Sí, sí, ¿verdad? total, sí. Ujú. Sí, y como es, ¿cómo fue que decidiste, cómo empezaste The Magic Box? Dile, porque from the ground up, ¿verdad? En inglés y en español pueden tener un poquito de diferentes definiciones, pero en, yo a veces me baso por decir empezar desde cero, ¿verdad? Y como tú dices, son herramientas, cosas que te hubieran gustado saber desde niña. Cuéntame un poquito cómo es que empezaste esto desde cero. Qué buenísima pregunta, la verdad, porque te cuento honestamente, creo que esto nunca lo he dicho en ningún episodio. Ujú. Cuando yo descubrí este propósito, para no hacer la historia larga corta, tomó como 7 años. Yo siempre sabía que había un propósito, ¿no? Cuando realmente crees que tú estás aquí para algo más, que quieres ayudar y que quieres servir. Entonces, yo había tenido negocios anteriores y sí me había ido bien, pero la verdad es que no conectaba. Conectaba con la parte financiera, pero no conectaba con que hay un propósito detrás, ¿no? Wow. Entonces, después me doy cuenta que encuentro mi propósito, ¿no? Después de mucho trabajo personal, seminarios, workshop, podcast, infinidad de cosas, libros, y digo: "Okey, ya lo encontré y ahora es, ¿y cómo lo hago?", ¿no? La pregunta de: Sí. "Okey, ya lo tengo y ahora, ¿cómo lo hago?", ¿no? Entonces, el nombre para mí fue literalmente, es como The Magic Box for Children, es la caja mágica para niños, que es Ujú. como yo lo veo, nosotros somos la caja mágica, ¿no? Nosotros Mm, somos esa caja y dentro de nosotros tenemos las herramientas que necesitamos para la vida. Todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. Es más que nada nosotros como adultos recordar quiénes somos y de dónde venimos. Y para los niños recordarles que ahí está la magia, ¿no? Entonces, conecto con el nombre y lo primero que se me vino a la mente fue el nombre. Fue como que, okey, yo siempre lo he llamado mis herramientas, ¿no? Mis herramientas para la vida. Y después es como, ¿y cómo lo hago? O sea, ya tengo el nombre, ujú, ¿y cómo lo hago, no? Entonces, pasé por un proceso de prueba y error. Pasé por un proceso de, oh, es que quiero clases en las escuelas, y ahora mejor le hago el coaching, y ahora ya tengo la certificación, y ahora me voy en línea, y ahora con las personas que conozco, y ahora creo un programa, y ahora creo, o sea, fue todo un proceso muy largo y, ujú. bueno, no tan largo realmente, tengo como casi 2 años en este proyecto, y la verdad es que sí ha ido creciendo mucho. He encontrado personas como tú también que conectan con la misión y conectan con el propósito de ayudar a otros, y así fue como nació The Magic Box for Children. Sí, qué bonito. Que no es fácil empezar algo desde cero, ¿verdad? Es un A ver. reto. Sí, y en el proceso, lo que yo estoy aprendiendo también, el proceso de emprender, de empezar a hacer otras cosas, te das cuenta que hay cosas que tú mismo tienes que romper. El proyecto más grande empiezas a hacer tú mismo, ¿verdad? Cambiar tus hábitos, cambiar tus pensamientos, saber con qué personas juntarte, saber en dónde dedicar tu tiempo, a qué decir sí, a qué decir no, esa está siendo mi experiencia en este momento, y es bien interesante, ¿verdad? Porque es un proyecto que quieres ayudar a otros y en el camino te das cuenta que estás ayudándote a ti mismo para poder ayudar a otros. Y Eh, esa es la clave, perdón que te Ujú, interrumpa, esa es la clave porque realmente antes de ayudar a otros, primero nos ayudamos a nosotros, porque no ujú, podemos dar, from an empty cup, no podemos dar desde una taza exacto. vacía. Y también una de las frases que me encanta es lead by example. Ujú, Ser líder, por ejemplo, no es decir hago esto o haz el otro, es primero tú lo eres, primero tú, si antes de guiar a alguien, primero tú te conviertes en eso y después puedes guiar. Y parte de eso es como embody, como te vuelves esa versión de ti. Por eso es que yo le llamo cuando estamos construyendo un negocio, tenemos un proyecto, no solo construimos un negocio, nos construimos a nosotros mismos. En cada reto, en cada creencia, en cada esto no salió como yo quería, ahora hay otro plan y ahora hay que ser flexibles. De eso se trata, la verdad. Es todo un sí, challenge. sí. ¿Podrías contarme uno de esos retos, que te pasó cuando empezaste esta jornada, una experiencia que nos puedas compartir? Ok. La realidad es que poner el mensaje tal cual del proyecto ha sido un reto para mí, porque para mí todo viene desde lo
desde el servir, desde la espiritualidad, desde romper los ciclos generacionales. Entonces, yo ponía el mensaje, ¿no?, para la audiencia, como, okey, romper el ciclo y todo eso. Y a veces como que yo lo ponía de una forma y a veces no conectaba con las personas que yo sé que puedo ayudar, con las personas que sé que lo necesitan. Entonces, dentro de todo el proceso fue como prueba y error, como, okey, lo Mm, pongo de esta forma, a ver cómo reaccionan, ahora lo cuento de esta forma, y ahora me lo invento de esta forma, y ahora le vuelvo a cambiar, y ahora ya cambié mi website como 10 veces, le mm, cambié el color, el título, ya le di la vuelta y ahora ya no sé qué más. Ha sido todo un reto eso, y más allá de eso, también el proceso financiero, ese mm, proceso en donde los que son emprendedores lo entienden totalmente, en donde no estás, en un trabajo de 9 a 5 y tu negocio no está en ese punto en donde dices: "Okey, ahora todas mis ganancias vienen del negocio", o como que estás en el puente, yo lo llamo el puente. Sí. Y esos 2 han sido, hasta hoy día, mis más grandes retos. Sí, sí, te entiendo. Es a veces, sí, eso de empiezas con una idea, tratas de compartirla, después tú mismo cambias, porque escuché que a veces uno está, tienes tu idea y tú estás bien emocionada, piensas que el resto también se va a emocionar por esa misma idea, pero al final no, y toca, ¿verdad? Que cambiar, es algo que muy común, creo yo, en este camino. mm. Eh, y cuéntame, cuando hablamos de estas cosas, cuáles son algunas de esas creencias que tuviste que romper, limitantes en tu mente, cosas que antes hacías que ahora ya no haces? Porque todo eso es un cambio, como decías, no podemos dar de una copa vacía. Y sabes que una de las creencias que más me costó fue utilizar mi voz. Como Mm, te dije, desde Anita, esa versión anterior mía, no hablaba o a veces no levantaba la mano, aunque tenía la respuesta, muy insegura, hasta la ropa que me ponía. Y en muchas Mm, cosas, no, no solo la ropa, ¿no? Entonces, fue como realmente poner tu voz por algo más grande que tú, más grande que tu presencia, más grande, que va más allá de ti, es todo un reto, la verdad, porque te enfrentas con cómo se escucha, cómo con todas esas creencias de, ¿y qué? ¿Cómo me va a recibir la gente? ¿Y qué van a mm, decir? Y si alguien va a decir algo de mí, o si me voy a sentir juzgada, me voy a sentir vista. Pero la verdad es que cuando recuerdas el propósito, por eso es muy importante para todos los emprendedores que escuchan tu podcast, y sobre todo los emprendedores que tienen un propósito y ya sea dentro de su familia o de servir a otras, bueno, al final del día ujú. servimos a otras personas, recordar el porqué, porque recordar sí, el porqué siempre te regresa a tu presencia, te regresa al corazón y es como, no es para mí, es para algo más Mm, grande que de lo que soy, es para la gente, sí, es para los niños. sí. Y quiero regresar a ese punto que hablabas de Anita, ¿verdad? Tú hablas que, ahora para ti es importante usar tu voz porque te diste cuenta que Anita quizás no lo usaba mucho, o no podía, no se sentía capaz. ¿Hay en una experiencia específica que pasó a ti de niña que recuerdas que eso es lo que te impulsó, que te quedó marcado? ¿Me impulsó a utilizar mi voz o me Sí. impulsó? Bueno, realmente sí hay algo y no es ujú, una sola experiencia, son muchas, son ujú. varias. Y Okey, fue podrías el baile, y fue el baile. Cuando yo okey. era pequeña, mi mamá me metió a clases de baile, estuve en congresos nacionales, internacionales de salsa, bachata y belly dance, y la verdad es que eso me abrió los ojos y me dio otra perspectiva, me dio muchísima seguridad, me dio muchísima como me dio esta fe en mí de que puedo hacer las cosas y de que me puedo Mm, presentar ante el mundo. Y aún así, después de haber bailado en escenarios, en teatros, hacer el podcast fue todo un reto. Yo no sé si tú mm, tuviste eso, la verdad, pero para mí fue todo un reto hacer el podcast. Wow. Entonces, tú ibas ¿qué edad tenías cuando hacías todo esto de los bailes? ¿Qué edad tenías cuando hacías todo esto? Yo creo que comencé cuando tenía como 15, 16 años. ujú,
Aún lo hago, la verdad, pero es más en este punto de mi vida, es como ahora lo hago por mi cuenta, voy al gimnasio y ahí tengo el espacio para bailar en el estudio, y es Ujú. como soltar y regresar a mí, relajarme, divertirme. Es un hobby. Mm, ¿y cómo relacionas esa experiencia con utilizar tu voz ahora? Qué buena pregunta, ¿eh? La relaciono con el hecho de, mm, el baile me dio muchas herramientas sin que yo supiera que me las estaba dando en ese momento de mi vida. Mm, Con esta sensación de yo lo puedo hacer, tengo miedo y aún así lo hago con todo y el miedo. Fue una de las más importantes porque siempre para mí yo recuerdo que hubo una vez una de mis maestras de baile me dijo un día: "El momento en el que tú pones un pie en el escenario, ya tienes tu outfit, mm, tienes tus tacones, tu vestido, todo, tú eres una bailarina. Y no mm, importa si llevas 3 meses ensayando o si llevas 5 años ensayando, tú eres una bailarina, créetelo". Entonces, el momento en que tú, Esther, tienes su podcast y está detrás del micrófono, tú eres una podcaster y lo eres, es la realidad. ajá. Entonces, es como que es ese cambio de identidad y fue una de las cosas más importantes en donde esa herramienta, ¿no? De cambiar la identidad de, okey, quiero ser una bailarina, ya soy una bailarina por el simple Mm, hecho de que estás tomando acción, aunque sea imperfecto, no va a ser perfecto, aunque sí, te equivoques en el proceso, es ese cambio de identidad, esa fue la más importante. mm, sí, es cierto, porque muchas veces no creemos, ¿verdad? No creemos quién somos, dudamos Ujú, demasiado y tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Cuéntame, eh, en este camino, ¿verdad? Ya hiciste todo eso, tuviste esa experiencia de ahora poder utilizar tu voz y recordarte a ti misma quién eres. Eh, ¿Cuál ha sido ese momento que tú has dudado, que dudaste en el camino de lo que estabas haciendo y cómo pudiste, cómo se dice, overcome, ujú, sobresalir? ujú. Pasar los Sí, procesos. sobrepasar esa duda. Perdón El por Spanglish. mi No, mi total, yo Spanish a también. veces se me traba. Me encanta. Uf, la verdad es que he tenido muchísimos, los sigo teniendo. Y, Ujú, ¿sabes qué? Ahora lo veo como un regalo, porque mm, para mí sentir que me estoy empujando a hacer algo que no he hecho, sentir el miedo de, ay, tengo miedo porque nunca lo he hecho, ay, tengo miedo porque no sé cómo va a salir, es un regalo. Porque al final ujú. del día, si no estás haciendo, si no tienes miedo, si no estás soñando en grande, no estás avanzando, no estás creciendo y todo lo que no crece Sí, se muere. O crece mm, o se muere. Entonces, es como si no estoy avanzando, ¿qué pasa? Me estoy muriendo, ujú. no estoy Sí, expandiéndome. sí. Entonces, cambiar la perspectiva ha sido, bueno, 2 cosas muy importantes. Una, cambiar la perspectiva desde donde veo las cosas, y lo Ujú, más importante para mí, mis hábitos y mis rutinas. La mm, consistencia ha sido lo que me ha llevado y me ha apoyado, me ha sostenido en todos estos procesos porque, como te digo, no es solo construir un emprendimiento o un movimiento, es realmente construirte a ti misma. ujú, sí. Porque hay muchas personas que escuchan esto y no son emprendedores, ¿verdad? Eh, para mí eso es muy importante porque no solo tiene que ver con emprender un negocio, sino que también, como dices, cambiarse uno mismo y tomar esa identidad que Dios, en el aspecto de mi creencia, ¿verdad? Cristiana, es que Dios nos ha dado una identidad y que siempre el enemigo, lo que la Biblia dice, viene y nos roba la identidad y como tú contabas desde pequeños, a veces hay experiencias que nos han pasado y que no nos damos cuenta, pero que a veces seguimos arrastrando cuando crecemos. Entonces, eso es muy bueno recordar eso, así seas emprendedor o no emprendedor, porque cada día es que tomamos decisiones, como tú dices, si no estamos creciendo, no avanzamos, ¿cierto? Ujú. Eh, y tu emprendimiento de Magic Box, que va relacionado mucho con niños. Eh, ¿Cuál es tu por qué piensas que es importante que los niños tengan, desarrollo emocional? ¿O por qué crees que es urgente eso en este tiempo? Guau.
Esa pregunta es la base de todo el movimiento, Ujú, porque la infancia, los primeros años de vida, sobre todo de los 0 a los 7 años, son la fundación de toda nuestra vida. mm, Son la fundación de toda nuestra vida adulta, la fundación de nuestras creencias, la fundación de quienes somos, de esa identidad. Y cuando me refiero a la identidad, no hablo, yo entiendo la parte de lo del cristianismo, yo me refiero a la identidad de las creencias, la ujú, identidad del decir, yo creo que soy capaz de hablar 2 idiomas. Yo creo que soy capaz de montarme y utilizar la bicicleta, ¿ok? ujú, De ese tipo de identidad. Entonces, esa identidad se forma en los primeros 7 años de vida. Y siempre he dicho, como imagínate si tú, o sea, yo, si yo sí, hubiera crecido con esta identidad de, en vez de equivocarme, ahora es un regalo. O sea, porque ahora es sí, como todos esos procesos, todos los challenges mm, son como, para mí son regalos, es como, ¿qué mm, regalo? O sea, tengo un challenge, estoy creciendo, estoy sí, avanzando, ¿no? ujú, Pero eso es algo que lo aprendí en el camino, eso es algo que no nací sabiendo eso, ¿no? Entonces, sí. imagínate tú, Esther, si tienes un challenge, estás haciendo el podcast y de pronto algo no sale como lo querías, ¿cómo te sentirías si de pronto en vez de verlo como, ay, es que esto es un problema, cualquier problema de la vida, en vez de verlo como un problema, ahora lo verás como un regalo? Sí, qué buen recordatorio. Y sabes que eso me trae a memoria, justo esta semana estuve viendo en Instagram un video de un niño, no sé si tú lo has visto, los que quizás escuchan, quizás lo han visto. Es un niño que nació sin un brazo y con el brazo solo así, un poco, no mucho, ¿verdad? Prácticamente no tiene el brazo, solo como que sus dos deditos y sus pies. Y está tratando de comer y está llorando, pero ahí está su papá y su papá hasta que le reta a decirle que él sí puede agarrar el tenedor con esos 2 pequeños dedos que tiene, y logra el niño agarrar el tenedor y ponérselo a la boca, y el papá le aplaude, le dice: "Muy bien", porque le hace acordar que el no tener las extremidades no lo define, sino que él sí puede con lo que tiene. Y ese video me pareció tan poderoso porque, como tú decías, ¿verdad? Si me caigo en la bicicleta, ahora no puedo y no trata otra vez, o emprendo esto y no me sale bien, ¿qué hago? ¿Me quedo sentada y ya no hago más o trato otra cosa porque creo que sí puedo? O sea, son pensamientos, como tú dices, muy importantes que tenemos que recordar. Entonces, ese es un buen trabajo y un buen propósito. Y me encanta que menciones esa parte, que hayas mencionado lo de no solo para los emprendedores, porque realmente estas herramientas no solo son para emprendedores. Ujú, Es para todos, es para todos. Supongamos, tienes un trabajo y de pronto aplicas porque quieres cambiar de trabajo y no te funcionó y llevas 3 meses y todavía no has encontrado y dices: "Ay, no, ¿sabes qué? Me rindo, ya no quiero". ¿Cuántas veces a cuántas personas sí, les ha pasado esto allá afuera? En vez de ujú. decir: "Esto no es", ¿cómo se dice? Rejection, no es esta. Ri te redi Cambias de camino, redireccionas. Esto no es como que alguien me está Rechazando, sino que eso, no es como que alguien me está rechazando. Ujú, Sorry el Spanglish. No es como alguien, no es un rechazo, esa era la palabra. Esto no sí, es un rechazo, esto es una protección de Dios. En ujú, vez de verlo de una forma como un rechazo, si ahora lo vemos como esto es una protección, lo sí, agradecemos y seguimos avanzando, eso cambia la historia totalmente. Te cambia a ujú. ti mismo. sí, 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 te cambia, porque a veces no nos damos cuenta. A mí me ha pasado antes cuando he tenido esas situaciones, hasta en el área de trabajo, el área de relaciones, algo que me pegaba muy duro a mí cuando algo no salía bien, es como que esa era mi identidad, ¿verdad? Ujú. Pero ahora ya, gracias a Dios, han pasado varios años y digo: "Guau", o sea, sí que he aprendido y ya ahora entiendo. Dios es el que tiene todo, y cuando algo no sale bien, no es porque diga nada de ti, es porque ese no es el camino, nada Exacto, más. exacto. Sí, eso, me encanta esos temas. Eh, seguimos hablando de Magic Box y cómo nos ayuda a los niños, a los adultos. ¿Qué crees tú que es algo que los adultos deberían hacer mejor en este caso, en esta etapa de su vida? ¿O algo que tú piensas que los adultos estén haciendo mal cuando se trata de las emociones? Bueno, realmente te voy a responder primero sembrando una semilla. Ujú, Yo creo que en donde pones tu enfoque, pones tu energía. Y en donde pones tu energía, pones tu vida. Y ujú, entonces,
cuando me hago la pregunta, siempre trato de alinear las preguntas a lo positivo, porque ahí se va la energía. Entonces, ¿qué podemos hacer mejor? Total, hay muchas cosas que siempre podemos hacer mejor, y creo que una de ellas, las de las principales, es la presencia. Mm, Estar presente en el momento cuando y estar presente contigo mismo, porque todo empieza con amor y todo empieza con nosotros. Sí, Estar presente contigo para después poder estar presente con alguien más. Cuando tú estás en presencia, tú puedes recordar, tú puedes vivir, tú puedes reconocer, tú puedes sentir en otro nivel comparado a cuando estás de cuerpo presente y tu mente está totalmente en otro lugar. sí. Es algo que he estado practicando últimamente, porque hasta para comer, ¿verdad? A veces estás con el teléfono, o a veces yo estoy ocupada, tengo muchas cosas en la cabeza, tengo que hacer y por decir, tengo a mi mamá, y lo estoy practicando, dejar el teléfono en un cuarto y comer con mi mamá y poder conversar en ese momento, tener esos minutos de estar presente y comer con ella, porque a veces, en serio, como que uno no crees que estás presente y no estás presente. Ujú. Y Y se nos va la vida así. sí, se nos va la vida, eso ese me trae a recuerdo eso que he estado tratando de practicar últimamente, de presente, porque me sentía culpable cuando empecé todo hace un año, empecé todo esto, y por decir, yo usualmente grabo los sábados y domingos, y hay veces que al hacer eso, pues, no puedes hacer otras cosas con tus amigos o con tu familia, ¿verdad? Y me sentía un poco culpable porque decía: "No estoy pasando tiempo, no estoy presente". Y dije: "Bueno, voy a aprovechar esos momentos que tengo para estar presente", que son en comer, en conversar, em, sí, o sea, es algo que nos pasa a todos, creo yo. Sí, Ujú, y eso es lo que los niños aprenden. Si ujú, estamos con un niño, no importa sea tu hijo, tu sobrino o quien sea, si tú estás con un niño y ellos ven que tú estás en el teléfono o de pronto te distraes o te están hablando y tú estás en ujú. otro lado, eso es Sí, lo que ellos aprenden y lo que ellos se llevan en el corazón para toda la vida. ¿Ve la sí, importancia y el peso que tiene la infancia? sí, eso es muy importante, en serio. Y eso va con mi siguiente pregunta que te iba a decir, que te iba a hacer, es que si pudieras enseñarle una cosa a los padres, ¿qué sería? Mm, awareness. Estar en el momento y tener la conciencia, Ujú, vivir en conciencia y vivir en el momento, porque tú has visto, me imagino que hay muchas personas que tienen depresión o tienen ujú. ansiedad y todo este tipo de cosas. Regularmente cuando hablamos de la depresión estamos hablando de una persona que se la vive en el pasado. Y cuando Sí, estamos hablando de ansiedad estamos hablando de una persona que se la vive en el futuro. Y la realidad es que lo único que tenemos que es el presente. ujú, Entonces, cuando ujú. tú estás en el presente, realmente estás en el momento, puedes darte cuenta de muchísimas cosas, puedes disfrutar. Y eso me pasaba a mí, o sea, la verdad es que en este punto de mi vida, a mí me encanta salir a caminar cuando el sol se está metiendo, ¿no? Ujú, Y me di cuenta que el atardecer siempre estuvo ahí. Y lo veía ujú, y me gustaba, pero ahora no solo lo veo, ahora lo admiro. O sea, lo ujú, disfruto, lo vivo, lo ujú. respiro, lo siento en todo mi cuerpo y lo agradezco porque fue creado por Dios, o sea, es Sí, magnífico. Y una vez vi algo en Instagram y esto me gustaría mencionarlo aquí, es como el mismo Dios que creó el atardecer y el amanecer, es el mismo Dios que te creó a ti. sí, Y fue como, qué ujú, qué hermoso, o sea, de verdad. sí, ujú, eso es un buen recordatorio. Yo también vi ese, estoy segura que los que han escuchado también quizás han visto ese porque mucha gente lo estuvo compartiendo, ¿verdad? Y dije: "Es cierto, qué Ujú. recordatorio tan bueno para nosotros", porque si ves el atardecer, ves la naturaleza, dices: "Guau, qué hermoso", y Dios creó todo eso para nosotros, y nos creó a nosotros, o sea, somos su mejor creación, y a veces Correcto. nos olvidamos, ¿verdad? En español, ¿cuál sería la palabra awareness? Es ¿Presente? no, es conciencia, es como tener la Conciencia. conciencia y, con eso me refiero a estar consciente de lo que digo,
de lo que escucho, de lo que Ujú. veo, de mis acciones, de mis palabras, del Ujú. tono con el que lo digo, porque no es Ujú. solo lo que dices, es Sí. cómo lo dices, sobre todo cuando Ujú. hablas, bueno, en general con las personas, pero cuando estamos, en este caso estamos hablando de los niños, más allá de lo que dices es cómo lo dices, ¿no? Entonces tú le puedes decir, Sí, no es lo mismo que te diga: "Oye, ven, escúchame", o "Oye, ven, escúchame". Hay una diferencia muy grande y los niños leen y sienten la energía. sí, los niños son muy receptores, ellos sienten todo en serio. Yo tengo a mi sobrinito que apenas cumplió 1 año y me sorprendo por cómo capta todo, cómo le hablas, si le dices que no toque algo o le aplaudes, o sea, ellos saben todo, es muy cierto eso. ¿Y te has dado cuenta que ellos sí viven en el presente? Sí. Es por eso que ellos disfrutan el momento. A mí me encanta ver cuando hay un yo también tengo un sobrinito que tiene como 15 meses, y me Mm, encanta ver cuando recién empiezan a caminar, o cuando les enseñas algo nuevo, o sí, les das una comida nueva, ¿no? Y ves al bebé que tiene su manita y lo empieza a agarrar y lo ve, y es como que ¿y cómo se siente? O sea, en tu mente es como que, ay, es el aguacate, ¿no? Es como lo ves todos los días, ¿no? Pero para ellos es como, okey, esto es suave, esto se sí, come, y cómo se come, y todo el proceso de vivir la experiencia es mágico. Y nosotros como sí. adultos nos olvidamos de eso. Sí, ellos saben todo, en serio. Sí, te digo, con mi sobrinito yo me quedo cada vez más asombrada. Qué bello. Sí, ¿y tú has trabajado con niños también? Sí. Aparte del Magic Box. Sí, toda mi vida. O sea, desde, como te digo, yo desde que era pequeña jugaba a las muñecas y con mis vecinos eran mis amiguitos, ¿no? Con los más chiquitos, Ujú. yo jugaba a la maestra. Y después trabajé con niños toda mi vida, desde que recuerdo. Recuerdo que incluso cuando estaba en el high school, yo me iba a la escuela de una tía que era maestra de preescolar, porque me encantaba. O sea, en mis días libres de high Ujú. school me iba ahí porque me encantaba estar con los niños. Sí, no, esa es una experiencia muy bonita. Y un poquito más hablando de lo que estás haciendo y de tu, background, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Am, sí, tu background. I'm sorry. It's not good. Como tu experiencia Tu previa, tu experiencia trabajo previa. previo. Sí, en lo que has hecho. Tú eres una coach certificada de John Maxwell. Cuéntanos un poquito qué significa eso, ¿verdad? Y yo sé que muchos quizás han escuchado de John Maxwell, es un líder, speaker, también de la fe cristiana. Cuéntame un poquito de eso y qué significa para ti ser un líder con propósito. Ay, qué lindo, la verdad, me encanta. Qué bonita pregunta. Para mí significa regalar y dar de lo que yo he recibido en esta vida, lo Mm, que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy y lo que me ha transformado, lo que me ha guiado y sobre todo significa servir a Dios. ujú. Significa no solo servirte a ti, a la comunidad y a los niños, significa servir a Dios, traer la luz para los niños Sí, de hoy y los niños del mañana. sí, eso es muy bonito, ¿verdad? Porque si hablamos de servir, eso es un atributo de Dios que es muy de Él, que Él nos sirve a nosotros, ¿verdad? Él vino Ujú. a servirnos y ahorita justo estamos grabando en Semana Santa, eh, en Viernes Santo, y ha sido un recordatorio porque todo lo que tú hacemos, como tú hablabas del propósito de esto, de lo que estás haciendo, es servir y servir desde pequeños a los niños, a guiar a los adultos. Y eso es algo que Dios hizo al venir por nosotros, a nuestra vida y venir a este mundo por nosotros eh, y morir por nosotros. O sea, fue un servicio que desde ahí lo ves, ¿no? Y cuando sirves a otros es lo más importante. Y siguiendo con la fe, ya que mencionaste eso, cuéntame un poquito de cómo influye tu fe en lo que estás haciendo, si podías compartir un poquito sobre eso. Ujú. Es totalmente la base de lo que hago. Como te Ujú, dije, como les había comentado al principio, comencé con el mensaje de romper el ciclo y es ujú, porque en muchas ocasiones cargamos con creencias o con historias inconscientemente y eso se va generación tras generación.
y realmente eso es algo que no quiero que carguen los niños, ¿no? Y Sí. regresando a la respuesta, es básicamente la base de todo lo que hago. O sea, Mm, mi fe es lo que me ha sostenido en esos momentos, en donde las cosas no han salido como yo quería, en donde yo puse expectativas en algún punto y no se dieron, en donde yo quería que el mensaje llegara de una forma y no se dio, y de nuevo es como no es, es protección, yo lo llamo protección divina, porque al final del día es lo que es sí, protección, siempre estamos siendo protegidos y guiados, y si yo no tuviera la fe, realmente no llegaría a ningún lado. No sí, no. podría, o sea, no existe la forma de que yo pudiera hacer esto sin fe. Sí. Sí, es porque literal toma fe hacer todo esto. Eh, sí, como hablamos al principio, vas creciendo en el camino, como tú dices, hay cosas que pasan, que tienes que volver a a tomar otra dirección, como el Ujú. GPS. Y ahora todo pienso en el GPS, digo, bueno, okey, no es por ahí, ahora toca tomar otra ruta. Y toma mucha fe. Sí, Ah, definitivamente. sí. Y me gusta también porque tú eres mujer, entonces estás dando un ejemplo, como tú hablabas antes, a tu niñez, estás creciendo, ayudando a otras personas. Dime, ¿qué es lo que una mujer como tú quiere enseñar a otras, mujeres más jóvenes en el tema del liderazgo para formar a la siguiente generación? Mm. Y me gustaría agregar aquí de que no solo es una mujer como yo, es una mujer como tú Ujú, también, porque ujú. como tú y muchas personas que nos escuchan en este momento, porque al final del día somos un espejo de las otras personas. Solo Sí. podemos ver en el otro lo que vemos en nosotros. Mm, Y para mí es como traer la luz, como dije anteriormente, es como traer la luz. Si hay alguna persona que en algún momento de su vida se siente como que yo quiero hacer esto, pero tengo miedo, quiero mudarme a otro país, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar de trabajo, quiero cambiarme de sí, carrera, porque yo hice eso, en algún punto yo me cambié de carrera, y no sienten esa seguridad y de pronto ven a Esther que habla español, que viene de otro país, que tiene un podcast, que conecta con otras personas, que tiene un propósito, que tiene fe. O sea, eso te inspira y eso te transforma. sí, Y eso ayuda a otras mujeres, y no solo mujeres, hombres, y sirve a la comunidad, sirve a la humanidad totalmente. sí, Y ese es el propósito. Entre todos nos ayudamos, entre todos nos elevamos. sí, sí, gracias por compartir eso. Es Ujú. cierto, en todo, porque muchos necesitamos esa inspiración. Antes de estar aquí, como yo, por decir, al hacer esto, dudaba mucho de mí, porque tienes que ponerte ahí a que todo el mundo te vea, ¿verdad? Usar tu voz, Usar usar tu tu voz, voz, que sí. a veces no te gusta. Por decir, en mi experiencia, a veces me escucho y digo: "Oh my gosh, mi voz no me gusta", pero ahí mismo es como que, güey, no importa, porque sé que necesito usarla en este momento. So, es todo un camino que recorrer, ¿verdad? Eh, sí, dime, ¿qué para esas personas que quieren hacer algo como hablábamos, ¿verdad? ¿Qué les dirías? Eh, quizás si se sienten que no saben qué hacer, que sí, a un consejo para ellas, ¿qué les dirías? Para las personas de fe les diría que conecten con Dios. Ujú, Que regresen a él, que lo escuchen. La verdad es que los mensajes están en todos lados. En sí, todos lados. Los mensajes llegan en literalmente mensajes de texto, en canciones, en amigos, en familiares. Los mensajes de texto, perdón, los mensajes están en todos lados. Y para esas personas que todavía no sienten que han conectado con Dios, porque yo tuve este proceso, y yo entiendo las 2 partes, yo fui las 2 personas, eh, ujú, es escúchate, escucha ese llamado que sientes independientemente lo que sea que quieras hacer, el sí, cambio o el proyecto, escucha tu voz, porque si esa idea fue sembrada en tu corazón, es por sí. algo y tiene un propósito. Sí, no, me gusta eso, es muy importante. Y me gustaría regresar un poquito que me digas sobre The Magic Box. Cuéntanos un poquito más de cuál es ese proyecto y cómo lo estás haciendo y qué sigue después.
¿Cuál es la visión que tienes para The Magic Box? Me encanta. Yo soy una dreamer. A mí me encanta soñar dormida, despierta, meditando. Yo amo y lo disfruto, la verdad. Y el propósito, como te digo, es darle a los niños las herramientas y hoy día, hasta hoy día, tengo un programa en donde los niños, por medio del juego y es toda una experiencia, por medio de la experiencia, más que nada, ellos descubren quiénes son, aprenden liderazgo, desarrollo personal, inteligencia emocional, valores, conectar con otros, utilizar su voz, mover el cuerpo, vivir en presencia, todo por medio de una experiencia. Básicamente, el programa se llama The Magic Art Lab, que es básicamente el laboratorio mágico de arte. Y Ujú. para mí es el arte y no solamente cuando le puse nombre, no es solamente es el arte de lo que construyes con las manos, ¿no? Es el arte de conocerte, el arte de regular tus emociones, el arte de usar tu voz, el Mm. arte de estar presente contigo mismo, el arte de comunicarte, el arte de dar amor, el arte de Sí, recibir, porque a cuántas personas les cuesta recibir cuando alguien te regala sí. algo, o simplemente un complemento: "Ay, me encanta tu cabello". Ay, pero no me lo arreglé hoy, o cualquier cosa, ¿no? Oh, Entonces, eso es un arte, y eso las clases son en persona, aquí en el área de Westchester. La misión es extenderlo, a las ujú, afueras, incluso llevarlo tan lejos sea posible, y en uno de los proyectos está, además del podcast, están los libros, viene, spoiler, se viene una colección de libros Órale. ¿Para llama niñas? para niños. Ay, qué chévere. Se llama El universo mágico para niños, y todo lo que hacemos en las clases en persona Sí. es como la historia, pero ahora en cuentos, y bueno, ahí aprenden en los cuentos, en los libros, aprenden los niños y aprenden los adultos. mm. Conectan los adultos con su niño interior. Wow, so, las clases las das como haces grupo, las das en las escuelas, ¿cómo funciona? Hasta ahora lo tengo en librerías y voy a abrir, mi propio espacio. eh, Ujú, para tener un grupo de 10 niños, no más de 10 niños, porque no solo trabajo con los niños, también están los papás en presencia, hay Sí, música, bailamos, hacemos actividades, y es entre 45 minutos y 1 hora para los niños. Los ujú, divido por grupos, regularmente son de 3 a 10 años de edad, y los divido por grupos de 2 a 3 años, por ejemplo, de 3 a 5 o así, ¿no? Dependiendo las edades, son las actividades. ujú, Y y así es como lo tengo hasta ahora. Y para mí lo más importante es también llevar esto a lugares en uno de mis sueños es hacerlo como si fuera una non-profit o algo así, que llegue a ujú. todos los niños, no solo a los niños de los papás que viven aquí, no solo a esta Sí, comunidad, a los niños que no cuentan con los recursos económicos, realmente se los quiero regalar. O sea, guau. para ellos, yo se los quiero dar con el corazón, porque es el propósito del proyecto. sí, qué hermoso, sí, porque sí, a veces como tiene mucho que ver también el área social de los niños, ¿verdad? Lastimosamente vivimos en un mundo que no todos tienen las mismas oportunidades. Hay muchos niños en casas que están sufriendo, que hasta me da pena hablar, me da tristeza cuando pienso en eso. em, y es muy importante que estas cosas sean enseñadas a ellos o darles ese poquito de esperanza o abrirle los ojos de que hay cosas mejores para ellos. Am, Total. sí, y en ese punto quizás la pregunta que te haría sería, ¿qué herida emocional es más repetida o que has visto tú en los niños? Mm, la realidad es que todos compartimos las heridas y Ujú, algo que me gustaría mencionar aquí Sí. con muchísimo amor y con muchísimo respeto para que no sea malinterpretado, es ujú, que para mí, y por eso el podcast se llama Speaking in the Voice of Children, hablando en la voz de los niños, porque hay una diferencia entre el lenguaje de los niños y el lenguaje de los adultos. Y todo mm, es cuestión de perspectiva. Los niños ven el mundo desde un lugar diferente y los adultos sí, lo vemos desde otro lugar diferente. Entonces hay como un puente ahí que se ujú, rompe, ¿no?
Sí, Entonces, ahí es en donde se forman las heridas de la infancia, en donde el niño lo ve desde una perspectiva, cuando el adulto lo está haciendo desde el amor, y el niño lo ujú. recibe: "Ay, es que mi mamá o mi papá me abandonó porque se fue a trabajar". Oh, ¿Verdad? guau. Claro, porque el niño en ese punto no alcanza a entender que papá trabaja y mamá trabaja, porque de dónde sale Sí, todo lo que tiene, ¿verdad? oh my God, Claro, me hay una diferencia en ir y trabajar todo el día y de plano no tener tiempo de calidad con los niños, a ujú. realmente hacer lo mejor que puedes con los recursos que tienes y tener un balance. Sí, eso es muy importante, ¿sabes? Y creo que bueno, quizás me identifico un poco en ese aspecto porque siendo inmigrante, gente que viene a este país, y es totalmente diferente. Cuando tú vienes a este país, los papás tienen que trabajar mucho porque aquí es así. O si vienes de tu país, como en este caso, viviste en tu país y tus papás tuvieron que venir para acá. Y de niño, por decir, en mi experiencia hubo un tiempo que yo no entendía porque mi mamá trabajaba mucho, porque mi mamá se fue a trabajar. Y me recuerda lo que tú dices, que los niños vemos las cosas de una manera y los adultos de otra, y ahí es donde se viene, ¿verdad? Y romper ese pensamiento, ese patrón, viene a lo que tú decías al principio, estar en hacer awareness, como darte cuenta, ¿verdad? Inconsciencia, vivir en Sí, conciencia. vivir en conciencia de lo que está pasando. Sí, creo que eso es de gran ayuda, ese trabajo que estás haciendo. Y qué bonito que menciones esto, la verdad, porque al final del día, creo que no respondí a la pregunta de las heridas más marcadas, es la de la infancia, y por eso quizá era el ejemplo de cuando mamá o papá se van al trabajo, porque Sí. en algún momento todos nos separamos de nuestros padres, incluso cuando Ujú. vamos a la escuela, cuando entras al preescolar, la guardería, whatever, ¿no? Sí, Entonces, realmente ahí se ve cuando realmente tú haces el trabajo y te das cuenta y reconoces que desde el amor no hay error. O mm, sea, no importa, tu mamá se haya ido a trabajar 3 horas, 10 horas, al final del día lo estaba haciendo por amor, y desde ese lugar no hay error, porque es ujú, amor. Y tú lo recibiste, y sí, aunque en su momento tal vez lo veías de una forma, ahora que eres adulta, lo ves desde otra forma. Y cuando viene desde el amor es como que, okey, ahora ya reconozco que lo sí, hacía desde el amor, reconozco que lo hacía desde este lugar, y ahora lo admiras, ahora lo honras, ahora lo agradeces. sí, Y eso transforma. sí, eso es muy importante, en serio que sí, de verdad, me gusta que toques ese punto porque es muy importante, como yo me identifico completamente, porque ahora yo valoro mucho más a mi mamá, todo lo que ella hizo por mí. ¿Verdad? Cuando estaba más joven, era esta niña, emocionalmente ahí un poquito rebelde en mi corazón, tenía resentimiento y había esa pared como que con ella. Y tuve que hacer mucho trabajo también con Dios, con profesionales que me pudieron hacer ver, okey, espérate, no, ella hizo esto porque te amaba. Y uno dice: "Guau, sí, tienes razón completamente". Eh, es algo tan importante, de verdad. Eh, Dinos, ¿dónde te pueden ahora la gente que esté interesada en aprender más de este proyecto tuyo? ¿Dónde te pueden ellos conocer más, conectar? Déjanos saber. Gracias. Me pueden encontrar en redes sociales. Estoy en, literalmente en Facebook, en Instagram, LinkedIn, X, Substack, Ana Cristina Gordillo y Ujú. el proyecto The Magic Box for Children, tal cual, en Instagram como The Magic Box for Children y en Facebook, It's The Magic Box for Children. Y si Es The tú Magic Box, okey. It's the ajá, Ujú. ITS, The Magic Box, y el website que también se pueden contactar conmigo, podemos contactar por ese medio, es themagicboxforchildren.com. Ujú. ¿Y eso es para que te contacte para hacer los talleres para niños o también adultos? Cualquiera de los 2 porque también, tengo un programa de coaching que es como reconectar contigo, con tu niño interior, y es parte de The Magic Box for Children. Yo lo llamo The Magic Box for Children es un ecosistema de educación emocional, tanto para los Ujú, niños como para los adultos. Entonces, todo, ya sea para las personas que están locales, en nuestra área de New York, Connecticut, incluso lo podría hacer en New Jersey, podemos, llevar el programa de Magic Art Lab, y para las personas ujú, que están en otros lugares, incluso en otros países, es el coaching, que eso lo hago virtual, o alguna ujú. colaboración o algo. Sí.
Ok, qué bueno, me gusta, muy importante eso. Sí, muchas gracias por compartir hoy con nosotros. De verdad que eso ha sido muy refrescante y sé que quizás mucha gente se va a identificar porque nos ayuda, ¿verdad? A Ay, crecer y a ser mejores cada día. gracias, muchísimas gracias a ti por tenerme aquí, de verdad. Honro tus procesos, te agradezco, veo tu luz y te deseo que la vida te regrese todo lo extraordinario que le regalas al mundo Oh, multiplicado por 10. oh, Gracias. amén. Muchas, perdón, me agarró la tos. Eh, Muchas gracias por tus palabras, de verdad, son muy bonitas. Y ha sido para mí un gusto conocerte y poder conectar a través en persona, porque sí nos hemos visto en persona, eh, y poder conectar ahora a través de podcast y aprender un poquito más de lo que estás haciendo, que me encanta, y ayudarnos cada uno, ¿verdad? A todas esas personas que nos escuchan. Si este video te ha ayudado, te ha inspirado, no te olvides de suscribirte al canal, a mi canal, seguir a Ana Cristina también en su podcast. También se llama The Magic Box, ¿dijiste? Oh, el podcast, gracias. Sí. El podcast, Speaking in the Voice of Children, y eso Oh. está en Spotify, una semana en español y una semana en inglés. Me gusta. Okey. Sí, síganla también en Spotify y no se olviden también de seguir aquí en YouTube. Pueden suscribirse al canal, nos ayuda demasiado. Y también en Spotify, Apple, iHeartRadio, donde quieras que escuches tu podcast, ahí estoy. Así que vamos creciendo poquito a poco, trayendo conversaciones con gente que está construyendo algo que pueda ayudar a otras personas a través de su negocio. Muchos emprendedores hay en este podcast. Y mucha gente que está haciendo cosas en la comunidad, que está ayudando a otras personas, porque como decía Ana Cristina, nosotros vamos cambiando, ¿verdad? Y vamos dejando las cosas que ya no son para darnos cuenta de lo que sí somos. Entonces, me gusta traer ese tipo de conversaciones aquí. Les agradezco mucho por estar conectados y ver este programa y también escucharnos en Spotify. Así que no se olviden y síganos para poder seguir trayendo más conversaciones. Les deseo un bonito mes de abril y la primavera que disfruten y nos vemos en el siguiente episodio en español. Bye, Ana Cristina. Muchas gracias. Bye, muchas gracias. Thank you for listening. I hope you enjoyed this episode. Please like, follow, subscribe, and leave us a review as your feedback continues to help us grow this podcast. If you have any questions or would like to connect, we are on Instagram at From the Ground Up with Esther, or you can email us at esthermoscoso.pod@gmail.com. And as always, thank you to our show sponsor, Mary's Alfajores, delicious sweet treats that melt in your mouth. I will see you on the next episode.